Zygmunt Bauman nació en 1925 y murió recientemente en 2017. Es un autor polaco que nace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el que hay momentos muy turbios de la historia, y una de sus primeras obras son cuestiones relativas al Holocausto. Entonces él comienza a reflexionar en medio de todo este caos que estaba viviendo Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es muy importante esta parte del pensamiento del Holocausto, pero cuando empieza a desarrollar su pensamiento ya mucho más internacionalizado, es cuando él comienza a desarrollar ciertos conceptos acerca de los problemas que se producen en la modernidad. Los aportes de Bauman son diversos. Él escribe más de 50 libros, múltiples artículos, y para mí uno de los conceptos más importantes del autor también es el del Unsicherheit, ¿no? Desprotección, incertidumbre e inseguridad. Creo que a partir de esta palabra alemana, que se traduce como lo acabo de decir, se puede asir todo este problema que nosotros tenemos en el mundo actual, en donde realmente tenemos una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar el día de mañana. Y entonces él empieza a reflexionar sobre todas estas instituciones que en su momento eran fijas, ¿no? En el que nosotros podíamos estudiar, ir a la universidad, y entonces ibas a tener un retiro más o menos digno, ¿no? También lo reflexiona Guinness, lo reflexiona Richard Seneca, Ulrich Beck, ¿no? También ellos reflexionan al respecto de este asunto. Y Bauman comienza a reflexionar sobre esto y dice, bueno, ¿cuál es el papel del Estado en todo este contexto? Bauman por momentos fue muy criticado debido a que él, digamos, descontextualizaba el análisis. Es decir, algunas veces no ponía como estos aportes específicos de decir, bueno, en el caso de Europa está sucediendo tal cosa, ¿no? O sea, o en el caso de Latinoamérica. Entonces, digamos, él hace una reflexión teórica muy generalizada. Entonces, algunos, en el campo de la sociología, muchas veces se le criticaba este nivel de abstracción un poco descontextualizado, ¿no? Si se pudiera decir de alguna manera. Sin embargo, esta forma de reflexión ha sido retomada por una gran escuela que le ha seguido y nos ha permitido reflexionar teóricamente sobre el estado actual de distintas sociedades, ¿no? Y decir, bueno, si bien podríamos pensar que obviamente a partir de la idea de los posmodernos, esta idea de los metarrelatos se han ido perdiendo, ¿no? Él creo que trata de reflexionar sobre el estado actual del mundo y cuáles podrían ser estas consecuencias en las cuales nosotros nos estamos individualizando más, en el que cada vez estamos más disgregados, en el que las redes sociales están sustituyendo, entre comillas, a los espacios públicos tradicionales, ¿no? De cara a cara de las comunidades. Y uno también de sus últimos aportes son, retomando a Agamben, son esta cuestión de las vidas desperdiciadas, ¿no? Que él le llama en un libro, ¿no? O sea, esta idea del homo sacer, de los refugiados, ¿no? De la gente que también lo había tocado en algunos textos anteriores, del habitar en los hiperguetos, ¿no? A partir de reflexiones con Loïc Wachan, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de realmente qué está sucediendo con estas personas que están en un estado de indefinición, en zonas grises, ¿no? En refugiados, gente que está viviendo en los hiperguetos, ¿no? O sea, que realmente no tiene la posibilidad de tener una movilidad social, no tiene acceso a la educación, al trabajo y menos a una pensión, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo, por ejemplo, ante la pandemia, todo este cúmulo de preocupaciones que Bauman ya había puesto sobre la mesa hace muchos años y que nos invitaba a reflexionar, y ante la pandemia este nivel de reflexión y este nivel de preocupación se acentúa cada vez más porque nos hace ver las deficiencias que nosotros tenemos como sociedad y las deficiencias que tienen la mayoría de los estados ante situaciones tan anormales como pudiera ser una pandemia, pero también ante el día a día, ¿no? Cuando no teníamos una pandemia, pero que no nos habíamos pensado, sentado a reflexionar sobre el asunto de la manera tan profunda como mereciera reflexionar.